Doctora Chimbi, muchas gracias por su conferencia. A continuación, vamos a cerrar este bloque con la charla Cambios cognitivos por pandemia. Invito al doctor José Manuel Santa Cruz, él es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de enlace y psicogeriatría, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Memoria y Cognición Intelectus del Hospital Universitario San Ignacio. Bienvenido, doctor. Bueno, de nuevo muchas gracias por este espacio, por la invitación y felicitaciones a los organizadores. Hay unos puntos que ya se tocaron en las presentaciones anteriores. Yo pasaré rápido, entonces me ahorraron una parte del trabajo. Y quizás me detenga un poquito más en otras cosas. Bueno. Muy bien. Ya lo decía Ana María en su momento, pues los seres humanos somos seres de manada, somos seres gregarios. La definición de ser humano, si no fuéramos seres sociales, tendría que cambiarse y reinventarse, pues, la historia de la humanidad. Solo con ese comportamiento social podemos llegar a hacer cosas como lo que muestro en esta gráfica que estoy presentando en este momento. Como especie, probablemente si miramos nuestras capacidades físicas, somos pues bastante limitados si nos comparamos con el tamaño, por ejemplo, que vemos aquí. No tenemos fuerza, no saltamos alto, no corremos rápido, no tenemos garras, ni colmillos, ni nada. No tendríamos nada con que enfrentarnos a semejante animal, pero tenemos un cerebro social. Nos tenemos unos a otros. Lo decía en la apertura, las acciones conjuntas nos permiten llegar a esto. Eso, lógicamente, tiene una base instintiva. Nosotros tenemos una serie de instintos que nos llevan a eso. Unos instintos que nos permiten llegar a la supervivencia. Somos incapaces también de sobrevivir sin otro. También lo decía Ana María, los instintos, algunos intentamos autosatisfacerlos, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios bonitos en los que muestran bebés chupándose el dedo en el vientre, todavía en el útero de la mamá, ¿sí? Que lo ponen a pensar a uno, ¿por qué el bebé se chupa el dedo si tiene el cordón umbilical conectado todavía? ¿Sí? Entonces hay un grado de autosatisfacción también, un grado de buscar el placer que no solamente está ligado al fin, digamos, a la meta del instinto. Pero evidentemente, cuando nacemos, pues chupándonos el dedo, no nos alimentamos y nos lleva a llorar y a buscar a una mamá que nos va a dar de comer, habitualmente una mamá, a veces no, pero bueno, alguien, un humano adulto que nos dé de comer, ¿sí? Entonces nos lleva a la siguiente parte, y es que evidentemente somos incapaces de vivir solos, que esta supervivencia nos lleva al comportamiento gregario, al comportamiento de la manada, y eso nos define, como decía al comienzo, como seres sociales, ¿sí? Eso evidentemente pues tendrá un soporte neurobiológico también. Habrá muchas maneras de entender este funcionamiento. Yo traía un poquitico, un abuso de la teoría instintiva, de la teoría psicoanalítica, pero pues evidentemente hay muchas formas de verlo. El cerebro humano, digamos, tuvo un índice de encefalización muy, muy grande comparado con cualquier otra especie. Nuestro cerebro tiene un peso enorme. Comparando el tamaño de nuestro cerebro con los cerebros de otras especies, tamaño cuerpo, cerebro, nuestro cerebro es muy, muy grande en comparación con nuestro cuerpo. Algunos tienen la cabeza un poco más grande, pero eso no tiene que ver tanto con el tamaño del cerebro. Más o menos el promedio es similar, y eso hace que nos llevemos que nos pongamos a pensar por qué el cerebro humano es tan grande, uno, ¿sí? Y por qué creció tan rápidamente. Fue un crecimiento, digamos, un aumento del volumen del tamaño cerebral muy, muy rápido. No es el homínido más con el cerebro más grande de los que hay en la historia de la evolución, pero tiene un tamaño muy significativo. ¿Por qué es tan grande
¿Y por qué ocurrió tan rápidamente? Probablemente para darle soporte al funcionamiento social. Toda nuestra cognición, absolutamente todos los dominios cognitivos de un ser humano son sociales. No solo la famosa cognición social que afortunadamente la doctora Matallana nos ha quitado la venda a todos en su momento respecto a la comprensión de la cognición social, pero yo en este punto y basándome en lo que Diana me ha enseñado, aunque somos contemporáneos, eh, todos los dominios cognitivos son sociales. La memoria de los seres humanos es social. El lenguaje, evidentemente, la atención, el cálculo, todo lo que ustedes quieran hablar, las funciones ejecutivas son sociales. El cerebro humano creció para darle soporte a la función social o para darle o no, porque aquí no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Total, todo nuestro funcionamiento cognitivo, incluyendo la cognición social, es social. De ahí a que una verdadera demostración de problemas de salud mental y de ser una muy mala persona son estos problemas que muestro aquí. Rechazo, exclusión, estigmatización, expulsión, señalamientos, juzgar sin saber. Estas cosas que hacemos para dejar a las personas solas son un verdadero acto, digamos, de daño y lesivo frente a un ser humano. No hay nada peor para un ser humano que quitarle lo que es, quitarle su función social. Evidentemente, pues los castigos se ven así, ¿no? En las cárceles se busca más o menos eso, los castigos son estos. Y la pandemia, sin quererlo, pues nos trajo esto, nos trajo rechazo, expulsión, exclusión, discriminación. Con intención de cuidar, la mayoría de las veces sí, pero por ejemplo los médicos vimos una cosa a la que no estábamos acostumbrados y fue ser estigmatizados y excluidos como casi nunca nos pasaba durante la pandemia. Entonces, ¿se acuerdan las noticias de se larga de aquí o lo matamos y cosas de ese estilo que son evidentes señales de los enormes problemas de salud mental que tiene nuestra sociedad? Bueno. Voy saltando de temas en temas, aquí hablamos un poquito de eso, pasemos a la evidencia que existe de la interacción social y el riesgo de demencia. Sabemos entonces, y hemos ido hablando cada vez más del riesgo que tiene el aislamiento social y la relación con el deterioro cognitivo. La tarea que me designaron los organizadores fue hablar de alteraciones cognitivas, pero no por la infección del virus, no por el neurocovid, llamémoslo así, sino por las otras consecuencias que puede traer la pandemia. Y sabemos de tiempo atrás entonces que cada vez sale más a la luz la importancia que tiene la interacción social y el riesgo en la demencia. En este ejemplo de esta publicación, que son ratones transgénicos con riesgo de asociación familiar para enfermedad de Alzheimer con APP y PDC1, hacen experimentos en los que unos ratoncitos los dejan solos, a otros los dejan en su grupito y se deterioran más rápidamente los ratones que están solos. Evidentemente, tratan de darle soporte en este modelo animal a la importancia que tiene la interacción social, que ya lo hemos venido diciendo en otros momentos. Y replicando asociaciones similares en estudios ya en humanos, evidentemente, vemos cómo la falta de interacción social se va asociando con mayor riesgo de demencia y cosas tan importantes, ya lo señalaba también Ana María, que se puede comparar con otras cosas que tenemos más en la cabeza, como la hipertensión arterial, la inactividad física o el tabaquismo. Aunque claro, fumar a veces está ligado a la interacción social, habría que pensar cuál tiene más peso, pero ojalá no fumar y salir a bailar, como decía María, y buscar formas de preservar la interacción social y ejercer nuestro papel como humanos. Si lo miramos con detenimiento, pues hay que usar la máquina para lo que está hecha, ¿no? Entonces, funcionar socialmente y funcionar, digamos, físicamente. Del aislamiento social se comenzó a decir mucho durante la pandemia, lo vimos, agradecemos que hubo una importante preocupación en esta ocasión por la salud mental durante esta crisis y desde muy temprano comenzamos a movernos nosotros desde la universidad, desde el instituto, desde Intelectus a sacar infografías, a llamar la atención frente al distanciamiento físico, más no el distanciamiento social, porque sabíamos que estas condiciones, por ejemplo, soledad y aislamiento social, son catalizadores de muchos problemas de salud mental, insomnio, angustia, ansiedad, trastornos depresivos, estrés postraumático y muchas otras cosas más que ya hemos ido hablando, sin dejar de lado el aumento del riesgo de suicidio que aprovecho para recordar lo que siempre decimos, los hombres mayores de 75 años en Colombia tienen la tasa de lejos más alta de suicidio en nuestro país. Pero bueno, volviendo al aislamiento social,
comenzamos a preguntarnos también, y esto es para otra conferencia, como decían hace un momento, podríamos hablar mucho de esto, si esto es un primer síntoma, es un factor de riesgo, porque vemos estudios como este, que ya es un clásico, pero hablando de primeros síntomas en deterioro cognitivo, vamos viendo que el deterioro cognitivo no es tan primer síntoma, sino que lo primero es lo comportamental, y dentro de lo comportamental las cosas sutiles, y dentro de lo sutil alteraciones de la cognición social o expresiones psicopatológicas de la cognición social, dentro de ellas, por ejemplo, el aislamiento social. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos el aislamiento social como un primer síntoma de deterioro cognitivo, que es tan temprano que podríamos pensar si esto nuevamente es o un primer síntoma o un factor de riesgo, y habrá que coger con pinzas los estudios que nos van mostrando estos resultados. Cambiando un poquito el tema ahora, hablar del estrés. Ya lo hemos dicho en otros momentos, esta pandemia pues se clasifica como un desastre natural, con la diferencia que este desastre natural viene en cámara lenta. ¿Sí? No es como Armero, que en una noche se llevó a un montón de gente, sino que poquito a poquito nos fueron avisando y estuvimos expuestos a una situación de estrés crónico todos, con sus consecuencias sobre la salud mental, con sus consecuentes expresiones psicológicas dolorosas y angustiantes que no tenían por qué ser patológicas, pero que estaban ahí, sin dejar de lado que puso en evidencia no solamente esta vulnerabilidad individual, sino nuestra vulnerabilidad como sociedad, algo que a veces tratamos de cerrar los ojos frente a esa larga historia de violencias y sus consecuencias en este país, que también genera un estrés crónico que nos pone a nosotros como colombianos en una situación muy particular. No sé si resiliente o no, pero pues traerá sus consecuencias particulares. Entonces, el modelo de estrés crónico también sabemos que tiene unas consecuencias importantes en cuanto a la cascada de la inflamación, y este estado proinflamatorio está relacionado con problemas de salud mental también, con condiciones psiquiátricas, patológicas, eh, que sabemos están incluidas en este enorme grupo de las patologías crónicas. Bueno, ¿y en la cognición qué? Entonces sabemos de depresión, de suicidio, de ansiedad, de todo. Yo simplemente hago la comparación aquí con la capacidad motora en este estudio en el que nos muestran cómo las personas mayores durante la pandemia perdieron su capacidad funcional y aumentaron su fragilidad, además con mayor riesgo de caídas y demás. Es más fácil compararlos con lo que se ve. Todos vimos los pacientes en pandemia encerrados con una limitación funcional y cómo se desacondicionaron y cómo perdieron. Bueno, todos cuando veníamos luego al hospital, en el tercer piso ya iba uno quitándose el tapabocas porque no podía bueno, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Ahora ya llegó al quinto sin problema. Bueno, entonces aquí vemos eso, lo tangible es más fácil, pues la cognición, ¿por qué no va a ser así? Si ya hablamos de nuestro cerebro, cómo es y para qué está hecho, pues la cognición también tendría que fallar. Lo que pasa es que los estudios no nos han permitido entender eso tan fácilmente. Hay mucho material respecto a consecuencias cognitivas del COVID-19, pero la mayoría están relacionados con el daño del sistema nervioso central directamente por el virus. Desde el comienzo teníamos la sospecha y rápidamente nos fuimos dando cuenta cómo había un compromiso del sistema nervioso por el virus, que tenía un trofismo especial. Bueno, ya que se quedara uno sin olfato era una muy mala señal. Luego también vimos los pacientes con delirium, que hacían delirium más duros, que salir del ventilador era súper difícil y estaban en estados confusionales terribles, que también nos permiten entender cómo no solamente la infección por el virus, sino que también el compromiso sistémico de estos pacientes los llevaba a tener estados confusionales y consecuencias en el sistema nervioso central también, la segunda de las que voy mencionando aquí. Y por último, las dificultades cognitivas que están relacionadas con la situación de estrés, por estar expuestos al estrés. Está contemplado aquí, pero como les digo, muy poca información se encuentra aún en la literatura al respecto. Sin embargo, ya comienza, como suele ocurrir, a mencionarse en diferentes publicaciones sin muchos datos y mucha, digamos, número para mostrar, pero ya decir que evidentemente hay una importante exacerbación de las enfermedades neurodegenerativas preexistentes en las personas después de haber estado encerrados sin haber sido víctimas de la infección, digamos, sin haber padecido la infección activamente. Ya aparece, digamos, información más dura con algunos cambios de funciones cognitivas específicas. Por ejemplo, aquí hablan de empeoramiento de la ansiedad y como ligado a la ansiedad, cambios cognitivos también, específicamente con la memoria y la atención, pero no son capaces de desligar si esto es como una
un rebote de la alteración conductual o si efectivamente hay una alteración formal de estos dominios cognitivos. Sin embargo, se habla que evidentemente la infección por COVID-19 también afecta de forma indirecta a quienes no la han padecido directamente sobre sus síntomas no motores. Este artículo en particular de enfermedad de Parkinson, pero encontramos también algunos de enfermedad de Alzheimer. Sabemos entonces otro punto importante, y lo vimos aquí hace unos años en un caso clínico, como la muerte del cónyuge o un pariente o un amigo cercano, que le pasó mucho a las personas mayores, también impacta directamente, voy directo al rendimiento cognitivo con disminución de ciertas funciones, como mencioné en la diapositiva. Y por no dejar de lado mi tema de trabajo fundamental de los últimos años en investigación, el impacto sobre los síntomas comportamentales, que eso sí se miden más rápido y también los vimos todos muy tempranamente, como los síntomas conductuales en pacientes que están diagnosticados de demencia, incrementaron notoriamente. Y una cosa muy particular, cuando uno busca en la evidencia, hay muchos reportes de casos, por ejemplo, de aumento de alucinaciones en personas con enfermedad de Alzheimer. Un dato interesante. Esto no lo voy a detener porque me dijeron estrictamente que no hablara mucho de esto, pero bueno, ya sabemos que hay información relevante respecto al impacto del virus dentro del sistema nervioso central, lo que hemos llamado la long COVID u otras cosas que están apareciendo. Aquí la flechita para hablar de un porcentaje nada despreciable, 16% con sensación de fallas de memoria. Voy a terminar robándome un par de minutos a la organización. Fui muy breve al comienzo, en realidad, con este punto. Sabemos que las experiencias tempranas de maltrato, de estrés, marcan la vida de la gente, de todos nosotros, ¿sí? Estas situaciones de estrés en la infancia se relacionan con malos desenlaces incluso en la vejez, con mayor riesgo de trastornos depresivos a lo largo de la vida, múltiples episodios y, como saben, como consecuencia de esto muchas veces, mayor riesgo de deterioro cognitivo. Estudios súper interesantes con sobrevivientes del Holocausto. Esto está claro. Y ahora, ya lo hemos dicho, Laurelena lo mencionó en su presentación, no sabemos qué es peor, la cura o la enfermedad. El aislamiento social, las consecuencias económicas de la pandemia nos dejan una puerta abierta para pensar más. Nacer durante una recesión económica como la que estamos viviendo afecta la esperanza de vida y puede disminuirla incluso en un 5% y está relacionada con un aumento en la proporción de enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales. Estos son los niños que nacieron ahora y tenemos que estar pensando también, hablando de envejecimiento y no solo de vejez, ¿sí? En desde cuándo tenemos que pensar en prevención del deterioro cognitivo. Y probablemente eso tiene que ver desde la infancia. Sabemos que reducir situaciones extremas en la infancia estará relacionado con será una mejor estrategia, una buena estrategia para prevenir el deterioro cognitivo en la infancia. Habrá que verlo de esta manera si es que queremos hablar no solo de una década, sino una vida hacia un envejecimiento saludable. Muchas gracias por su atención.